16.92 la acumulada en lo que va del año. La finalización de julio te marca un 16.92. Por supuesto, la cifra 1.20 de julio es una cifra mucho menor a la que se registró durante junio. Gracias por estar con nosotros. A Claudia Pacheco, es la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Y Gonzalo Chávez, analista económico. Gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar con Claudia Pacheco. Reitero, Claudia es la presidenta del Colegio de Economistas en Santa Cruz. 16.92 la acumulada. Luego Gonzalo nos va a hablar de la interanual. Este 16.92 está muy por encima de lo que eran las proyecciones a inicios de año. ¿Cuál es la evaluación? Adelante, por favor, Claudia, un gusto. Buenas noches, Jorge. Un saludo igual a Gonzalo y a toda la audiencia. La verdad que escucharlo dos veces al director del INE hablar sobre que los alimentos están bajando de precio, que es consecuencia de algo bien que han realizado, me parece una sinvergüenzura, ¿ya? Porque no encuentro otro adjetivo. Vamos a ver este tema de la inflación que está acumulada en casi un 17%, 2 dígitos, con un crecimiento que tenemos de casi 0,7% en nuestra economía, le demuestra, ¿no?, que obviamente las cosas no se están haciendo de la manera correcta. Sumado a esto, no es que haya una disminución obviamente de la inflación, sino una desaceleración que viene por diversos factores como la falta de combustible para la producción y distribución, una disminución también de las importaciones de ciertos productos o insumos que repercute en, obviamente, disminución en productos para poder abastecerse y que se reflejan ahora en este número que no es éxito de ningún tipo de acción tomada por el gobierno, mucho menos pueden sentirse orgullosos por lo que está pasando, porque es una desaceleración, es una contracción económica que en miras a las elecciones obviamente puede quizás empeorarse y va a depender mucho de factores que vayan sucediendo hasta el 17 de agosto. Incluso el mensaje presidencial que va a dar mañana Luis Arce. Muy bien, 16.92 la acumulada de los primeros 7 meses. Voy con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La interanual, ya lo habíamos conversado el anterior mes, justamente cuando hablábamos de que Bolivia había alcanzado sobrepasar la barrera del 15%. Hay una evaluación que es la de los primeros 7 meses y hay otra que es la de julio, digamos, de este año a julio del anterior año. Adelante, por favor. Bueno, sí, muy buenas noches, Jorge, Claudia, un gran saludo a todos. Sí, mira, la inflación que estamos viendo, como le hemos dicho, está en torno del 17%, pero si agarramos julio del año pasado a julio del 2025, esa inflación está por encima de 25%, 25%. Si agarramos en el mismo periodo, la interanual, alimentos, estás por lo menos en 40 y tantos %. ¿No? Y si tú agarras abarrotes, esto que mide un poco los bienes importados, estos están igual, en torno de 40, 50%. Entonces, claramente estás frente a una inflación muy elevada, ¿no es cierto?, que se está comiendo los ingresos y los salarios de la gente. Es un impuesto inflacionario muy fuerte. Evidentemente se ha parcialmente desacelerado en julio, pero viene con un impulso ya elevadísimo de hace varios meses. Por lo tanto, estás frente a un fenómeno que es difícil reducir. Estas son simplemente vaivenes de coyuntura. Estás frente a un fenómeno que se llama estanflación, que es recesión, aparato productivo parado, desempleo y al mismo tiempo inflación. Entonces, ese es de alguna manera una tormenta perfecta en macroeconomía, porque por un lado tienes inflación y por otro recesión, las dos enfermedades macroeconómicas más complejas de administrar. Y esta es una inflación no solamente de oferta, de costos, como el gobierno insiste, y que por lo tanto, si ya no hay bloqueos, y si por ejemplo tampoco hay cambios climáticos, y si tampoco hay problemas
con el dólar que podría estar bajando, el gobierno dice ahora va a bajar la inflación. No, pero la inflación de oferta, la inflación de costos es una de las partes de la inflación. La otra tiene que ver con los aceleradores o propagadores de la inflación, que tiene que ver con el conflicto distributivo que sigue adelante, que tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos de lo que va a pasar adelante, y la gente sigue creyendo que va a haber más inflación por la crisis económica, social y política, y tiene que ver con la expansión monetaria. El gobierno sigue metiendo dinero a través del Banco Central de Bolivia para financiar sobre todo el déficit público en cantidades muy grandes, y como el aparato productivo está medio parado y como no hay importaciones, el dinero comienza a perseguir a los productos y servicios, y estos reaccionan aumentando el precio. Entonces estás frente a la tormenta perfecta de un problema multidimensional de inflación ya bastante elevada y al mismo tiempo de recesión. Estás frente a un fenómeno que se llama estanflación. Ahora, la economía es altamente sensible, especialmente a los problemas políticos o a los cambios políticos o a los temas políticos. Hasta acá iban a coincidir nuestros dos invitados, Gonzalo, Claudia Gonzalo. La política le ha hecho, o la política o la politiquería, como ustedes prefieran, le ha hecho demasiado daño a la economía en el país. Pero nos estamos acercando, estamos muy cerca a una elección, y en todas partes del mundo, cuando hay una elección, los mercados reaccionan, la economía se mueve. En este caso, ¿qué tenemos que esperar, Claudia? A ver, Jorge, primero tenemos que escuchar el discurso mañana que va a dar el presidente para ver si en algún momento dice que su mala gestión nos ha llevado a esta crisis económica que tenemos. Y segundo, la expectativa, tal como lo estabas diciendo, es bastante alta de que haya un cambio de timón, un cambio de modelo y nuevos actores ya desde el gobierno que vayan a solucionar este problema. Sin embargo, es necesario que la gente también sepa y se prepare de que la solución no va a ocurrir de la noche a la mañana, y esto lo han dicho no solo los candidatos, sino también los analistas económicos, políticos, sociológicos. ¿Por qué? Porque este evento de cambio, que si bien le va a traer una perspectiva positiva si es que no hay fraude, que ese es otro tema también que se tiene que analizar, le dice de que el tiempo va a ser mucho mejor, quizás va a haber una estabilización del dólar, va a haber atracción de la inversión, cambios ya, Jorge, que van a ser para mejor, pero en lo que se hacen o en lo que se realizan estos cambios en el corto y mediano plazo, esos ajustes lo va a resentir obviamente el ciudadano y tiene que estar preparado. Entonces se vienen momentos bastante complicados para el nuevo gobierno, esperando obviamente que haya un cambio de gobierno y no haya fraude y que la gente cuide el voto. Pero es necesario que sepan que estos cambios que van a venir tienen ciertas consecuencias sociales y deben estar preparados para estos eventos y saber afrontarlos. Bueno, te pregunto a propósito de lo que mencionaba Claudia, hay un elemento que no lo hemos hablado. ¿Cómo va a afectar a la economía una eventual segunda vuelta? Se ha dicho que esta va a ser la elección de la segunda vuelta, que va a haber una segunda vuelta. Las cifras muestran aquello, por supuesto, el 17 de agosto es la radiografía, la fotografía es el resultado más importante, pero hasta acá las encuestas muestran que esta sería la primera vez que Bolivia vaya a una segunda vuelta. ¿Cómo afectaría esa segunda vuelta a la economía, querido Gonzalo? Jorge, mira, yo creo que ahora estamos viviendo una especie de, entre comillas, veranillo político-social, porque los agentes económicos están en una posición que en inglés se llama waiting and see, esperar y mirar. Falta muy poco para las elecciones. Yo creo que Arce Catacora mañana pasado en su discurso no va a decir nada relevante, va a seguir insistiendo que él es víctima de una conspireta interna y externa, y que lo ha hecho maravillosamente todo este tiempo. Por lo tanto, lo que está pasando ahorita, inclusive que se refleja en una reducción parcial del dólar en el mercado paralelo, es que los agentes económicos, personas, instituciones, están esperando y mirando.
y ahorita no consumen, no invierten. Dice, a ver, veremos qué va a pasar. Y lo que va a ocurrir el 17 de agosto es muy importante y es más importante que la segunda vuelta, porque el 17 de agosto se va a generar la asamblea plurinacional, que es la que le puede dar viabilidad política a la solución técnica que plantee el gobierno que gane o la coalición que termine apoyando a un determinado candidato. Entonces, tú vas a tener que, es muy importante cómo va a ser la gobernabilidad en la asamblea y cómo va a ser la gobernabilidad en las calles. La solución técnica, más o menos, si tú ves las propuestas de los candidatos con mayor probabilidad de ganar, tienen una proximidad, yo diría una igualdad, una similitud de 70-75% en las propuestas. Pero para que esas propuestas funcionen, necesitas gobernabilidad en la Asamblea, porque necesitas pasar muchas leyes, necesitas pasar normativa que va a ser fundamental para mejorar la economía. La segunda vuelta simplemente va a ser una medida, digamos, de fuerza y de legitimidad para el presidente, pero la gobernabilidad ya va a estar determinada el 17 de agosto. Ahora, en la perspectiva de más adelante, estas medidas van a ser duras. Entonces, el gobierno va a tener que pactar, el próximo gobierno va a pactar dentro de la Asamblea y con la gente para ver cómo hacemos para que estas medidas resuelvan los problemas estructurales, pero no golpeen duramente a ciertos grupos de la sociedad, porque sin ellos tal vez te pueden hacer la vida muy difícil si es que no hay soluciones de amortiguamiento. Entonces se va a comenzar a construir no solamente la política económica de ajuste, que va a ser dura, sino también los colchones, las redes de protección social que eviten que esto derive en una ingobernabilidad en las calles. Entonces, habrán pues medidas de política social como inversión pública tal vez, o inversión privada, algunos bonos, en fin, ¿no es cierto? Esa va a depender mucho de lo que el gobierno quiera hacer y cómo quiere controlar la calle también en el sentido de gobernabilidad. Entonces, como verás, es un juego de ajedrez de varios tableros: el tablero de la política en la asamblea, el tablero de la calle del apoyo social, la parte técnica, la gobernabilidad. Entonces todo hace pues es una ecuación complicada. Ahora, yo creo que entre el 18 de agosto hasta los primeros días, o cuando sea la elección, segundo turno, en noviembre, o cuando ya tengas un nuevo presidente en noviembre, tú vas a tener mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Porque va a ser una situación donde el gobierno que está ahora todavía no termina de salir, no termina de desaparecer, y el gobierno nuevo que va a entrar todavía no termina de ingresar. Por lo tanto, va a ser una transición muy complicada, que si fuéramos razonablemente serenos y patrióticos, pues debería ser una negociación de un gobierno de transición ya, con equipos trabajando de ambos lados. Pero como sabemos que la cosa es complicada, más bien va a ser un vacío de poder político difícil, y que podría desajustar más aún las variables macroeconómicas, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Tienen algún dato de qué pasó con el dólar? Porque hasta la anterior semana estaba bajando, estábamos en 13, y a esta hora está en 13.73, 13.74, 13.73, 13.74, ¿sí? 13.73 es el mínimo. Si estaba bajando y no se podía definir a cuánto más iba a bajar, pero es como que llegó al 13 y nuevamente empezó a subir. ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó con el dólar paralelo? ¿Por qué no empezó o por qué no siguió bajando, Claudia? Esto lo tocamos en el anterior programa, ¿sí? Jorge. Se avisaba de que era una fluctuación que tendía obviamente a una baja, pero que podía repuntar hasta el momento de las elecciones. Y es lo que está pasando. Esa fluctuación va a ir en un punto más, medio punto o medio punto para abajo. Y mientras la expectativa de la población frente a las elecciones sea mayor, vamos a seguir con esta fluctuación del tipo de cambio paralelo. Fíjate que en las plataformas la demanda igual ha disminuido, y ese es el parámetro que se está tomando en el mercado paralelo
para definir el tipo de cambio que se ve en las calles. Esa demanda obviamente no ha disminuido en una gran cantidad, pero sí se mantiene estable en esa misma fluctuación que es la que nosotros estamos viviendo ahora en el mercado paralelo. De cara a las elecciones y coincidentemente con Gonzalo, que pueden ponerse las cosas mucho más complicadas, el dólar puede tener un repunte, ¿no? Entonces es necesario que estemos atentos a todo lo que va sucediendo para poder analizar y decirles cuáles serían las proyecciones para el tipo de cambio. Bueno, ¿algunos de ustedes, Claudia, Gonzalo, se acuerdan de cómo son los dólares? Físicamente, quiero decir, ¿se acuerdan el olorcito del papel, del billete? Yo, la verdad que yo ya hace tiempo que ya me olvidé de aquello. Ahora ya ando más metido en esto de las USDTs. Bueno, les agradezco mucho. Querido Gonzalo, te mando un abrazo. Claudia, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Chao, chao. Jorge. Un Gracias. abrazo, Gonzalo. Bueno.